un poco lo que queremos hacer o queríamos hacer cuando empezamos este trabajo con el profesor Julio César era, digamos que esclarecer un poco el panorama de los algoritmos de reconciliación para series de tiempo jerárquicas. Entonces, digamos que esa es una rama de la literatura que es bastante especializada y que pues hemos encontrado que ha habido muchos avances en los últimos años y queríamos básicamente evaluar esas cosas, cómo están funcionando y si vale la pena para el investigador o para la persona que pronostica hacer uso de esos algoritmos y qué tanto le conviene hacerlo puntual, que es como ha sido hasta ahora, y hacerlo probabilístico o pues básicamente generar intervalos de confianza, que es como el nuevo trend que hay en la mayoría de escenarios que encontramos. Entonces, digamos que es una combinación de dos literaturas. Por un lado, la de series de tiempo jerárquicas, por el otro lado, la de los pronósticos probabilísticos, y con esas dos estamos trabajando para pues, evaluar estos métodos que están saliendo ahora mismo. Qué bien, bueno, no, muchas gracias, bienvenido entonces, de cuando quieras proyectar de una. Listo. De pronto, pues no quiso hablar un poco Cristian de él, pero Cristian está terminando su maestría en economía. Eh, él es estudiante, él es economista y ya pues termina su maestría con este trabajo de grado y pues está in between mientras aplica a un doctorado. Entonces, esperemos que pueda trabajar un poco más para sacar este paper adelante. Hoy lo graduamos, Julio César, nada de nervios. Qué bien. Sí, bueno, sí, pues gracias. A mí se me olvidó hablar de mí mismo. Casi siempre se me olvida eso. No sé si me escuchan bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, Ay, esto me cambió. Está mostrando la de eso. Ahí ya deben estar viendo la presentación, ¿sí? sí. Sí, perfecto. Listo. Bueno, como dijo el profesor Julio César, yo pues estoy terminando la maestría de economía en la Universidad ICES y mi pregrado fue también allí en economía y negocios internacionales. Y pues sí, estamos como en ese proceso, o estoy yo en ese proceso de aplicar a un doctorado y pues digamos que esto es un paso hacia ese nuevo mundo, digamos. Lo que, como les contaba un poco y para introducir, este trabajo lo empezamos hace más o menos un año, un poco menos, y es el trabajo de grado que estoy presentando pues para aplicar al título de maestro en economía. Entonces, pues espero que les guste, les voy a ir mostrando pues lo que hemos hecho en este tiempo y si tienen cualquier comentario, pues siéntanse cómodos interrumpiendo, haciendo las preguntas que crean necesarias. Bueno, entonces para empezar un poco la agenda, lo que vamos a ver hoy, primero la introducción al tema, digamos, cuál es la motivación de hacer este trabajo, luego vamos a ir a una revisión de literatura que como les decía son dos ramas grandes que están uniéndose en este momento y que pues nuestro trabajo aporta a esa unión de las dos literaturas. La tercera es pues nuestro experimento. Aquí lo que estamos haciendo son pues simulaciones de Monte Carlo y les mostramos resultados y hacemos unos comentarios finales o digamos, unas cosas que queremos resaltar de lo que encontramos. Listo, por iniciar, ¿qué es una serie de tiempo jerárquica? Y esto, pues quizá algunos ya lo conozcan, otros no, pero la idea es que vayamos trabajando sobre como el mismo marco teórico. Una serie de tiempo jerárquica son series que están en una estructura agrupada y ordenada. Y digamos que es más fácil verlo visualmente, entonces por eso está aquí esta figura. Usualmente en una jerarquía, si uno piensa en el PIB, por ejemplo, pues hay un total grande, ¿sí? Que se divide en distintas cuentas o grupos y que a su vez se dividen en otros grupos. Entonces aquí lo que tenemos son un nivel de abajo, un nivel intermedio y un nivel arriba. Eso sería una jerarquía de 3 niveles, ¿sí? Con 7 series en total, si las cuentan. Cada una depende, digamos, de su nodo y lo que
queremos es entonces aprovechar esa interrelación entre las series de tiempo para sacar más información sobre el Data Generating Process que hay detrás de estas series. Para esto se han tradicionalmente o desde 2010 más o menos se han utilizado algoritmos de reconciliación. Estos algoritmos lo que hacen es extraer información del comportamiento de cada una de esas series pequeñas, teniendo en cuenta su posición y la correlación que tiene esa serie con otras en la estructura jerárquica, ¿sí? Entonces, lo que pretende es, por un lado, solucionar esta parte y es, bueno, tenemos de dónde sacar más información, vamos a utilizarla. Y por el otro es este segundo punto, hacen que los pronósticos que salen sean coherentes. ¿Y a qué me refiero con coherentes? Pues que si yo sumo la serie A y la serie AB me dé la serie A, si estamos hablando, por ejemplo, de esto. Eso es una característica que es inherente a los datos porque pues usualmente se suman, pero es algo que los pronósticos no necesariamente cumplen. Entonces, estos algoritmos de reconciliación solucionan estas dos cosas. ¿Listo? ¿Por qué se usan estos pronósticos jerárquicos? Digamos, ¿cuál es la ventaja de usar pronósticos jerárquicos? Pues hay bastante información, hay varios papers que muestran que distintos tipos de jerarquías generan mejoras en los pronósticos. Por ejemplo, Athanasopoulos en 2017 y Yang también en 2017 utilizan jerarquías temporales para mejorar pronósticos. Luego tenemos a Tayeb de 2020, a Athanasopoulos en 2009, que muestran que estos algoritmos también funcionan para jerarquías geográficas. De hecho, ha tenido mucha relevancia, sobre todo en predicción de consumos de energía, por ejemplo. Entonces, si uno tiene distintas subestaciones y las agrega geográficamente, puede mejorar cuál es el pronóstico de las demandas futuras, por ejemplo. Y luego tenemos aquí pues una gran cantidad de otros papers que muestran que utilizar agrupaciones de otros tipos funciona para un montón de temas distintos. Sí, funciona me refiero a que mejora los pronósticos. En estos casos están revisando redes de energía, como les mencionaba, energía solar, el PIB, cadenas de suministros, turismo y mortalidad. Son algunos ejemplos, pero pues uno siempre que se tenga una estructura jerárquica, pues se pueden utilizar estos algoritmos de reconciliación que mejoran usualmente o en promedio mejoran los resultados. Pero hasta ahora esta literatura se ha concentrado en pronósticos puntuales, ¿sí? Entonces, hay otra parte de la literatura que son los pronósticos probabilísticos y es un trend, digamos, que está desde hace bastantes años, pero que empezó sobre todo en la literatura de la energía, perdón, del clima. Y es, bueno, nosotros necesitamos, claro, tener una aproximación de cuál va a ser el valor futuro, pero también nos sirve tener un intervalo o una distribución de probabilidad que nos permita saber cuál es la incertidumbre de esa predicción. ¿Sí? Entonces un pronóstico probabilístico, pues digamos, lo que genera es una predicción de toda la distribución de cada una de las series. Y si uno tiene la distribución, pues puede calcular intervalos de confianza y al mismo tiempo eso funciona con una medida de incertidumbre. Esta parte pues es bastante, es súper importante, no solo en economía, sino también, como les decía, en temas de clima, en temas de energía, porque pues la incertidumbre es una característica inherente a cualquier pronóstico y que se muestra mejor si uno tiene un pronóstico probabilístico porque la está estimando. ¿Listo? Gamakumara en 2018 y Athanasopoulos en 2019 hacen la extensión de los algoritmos que vimos antes a pronósticos probabilísticos, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es evaluar justamente digamos, esa conjunción entre las dos ramas de la literatura que hay hoy en día. Por un lado, los pronósticos puntuales para series de tiempo jerárquica, por otro lado, los pronósticos probabilísticos o intervalos de confianza o pronósticos de densidad, se pueden encontrar con todos esos nombres, y llevarlo a pues, utilizar estos algoritmos para generar pronósticos probabilísticos en series de tiempo jerárquicas. ¿Listo?
Y si lo ponemos en palabras, pues el objetivo es evaluar el desempeño de diferentes algoritmos para la construcción de pronósticos probabilísticos en series de tiempo jerárquicas, que es básicamente lo que acabo de decir. Vamos a empezar por la parte izquierda de la literatura, que es la de pronósticos puntuales, porque es la que está más desarrollada, al menos a hoy en día. En cuanto a pronósticos puntuales, hay varios o varios acercamientos al problema, ¿sí? Uno, y quizá el más intuitivo es, o bueno, más que intuitivo, es el que más se hace, es hacer pronósticos individuales. Pues yo tengo una serie de tiempo y utilizo solamente la historia de esa serie de tiempo para hacer el pronóstico, ¿sí? ¿Cuál es el problema con eso? Pues cuando yo tengo una serie jerárquica, uno, no voy a estar usando la información adicional que tengo de la estructura, y dos, pues lo que va a salir de ahí, los pronósticos seguramente no sean coherentes. De hecho, solamente son coherentes si uno utiliza exactamente el mismo modelo para todas las series, lo cual pues usualmente no es un buen acercamiento al problema. También hay otros tres que son los más comunes, que son muy comunes, que son hacer pronósticos top-down, en el que se pronostica la serie de arriba y por medio de proporciones históricas se sacan las series de más abajo, ¿sí? Luego está el bottom-up, que es hacer pronósticos para las series del nivel más bajo y sumarlas para obtenerlos de los niveles superiores. Y está el middle out. El middle out es como una combinación de los dos anteriores y pues lo que dice es, bueno, empecemos en un nivel del medio para evitar que en las series de abajo suele haber más, digamos que se comportan menos consistentemente. Bueno, esa no es la palabra, no, se me escapa la palabra en este momento. Suelen ser más volátiles, esa es la palabra. Ruidosas. Ruidosas. Sí, ruidosas también, exacto, suelen ser más ruidosas, y en la de arriba pues suele ser más estable, pero pues eso quita un poco la estructura de los datos de abajo. Entonces empecemos en un nivel de la mitad y hacia abajo utilizamos proporciones históricas y hacia arriba pues las sumamos. Digamos, estas formas de hacer pronósticos son por definición coherentes, pero de nuevo tienen el problema de que no están utilizando la información de la estructura completa, ¿sí? En respuesta a estos dos problemas aparecen dos papers, uno en 2011 que digamos que propone un método que se llama Optimal Combination para utilizar esas dos, o sea, para resolver esos dos problemas, y el de Minimum Trace o MIN-T, que es en 2019, que pretende hacer lo mismo, pero a través de otro, digamos, de otro método, ¿sí? Para un poco de, aquí se me fue, una escriba la ecuación, bueno, un poco de contexto o de notación de cómo vamos a trabajar o cuál es el framework con el que vamos a trabajar de aquí en adelante. En lo que se dice en este, digamos, en este setup es que cada serie puede ser mostrada, puede ser expresada como la suma de las series más bajas de la estructura. Entonces, si tenemos una estructura de este tipo, yo puedo decir que YA, ¿sí? Sería la suma de YAA y de YAB, ¿sí? Y esta matriz S lo que me muestra es eso, cuáles son las series que se suman para obtener la siguiente. Sí, en el caso que acabo de mostrar, esa sería esta entrada, la fila 2 de esta matriz. 1, 1, me está diciendo sume estas dos que son las de la parte más baja y no sumo las otras dos. ¿Sí? Pero incluso también se puede mostrar así, se puede expresar de esta forma una serie de más abajo, pues en la que ella es la suma de solamente ella misma. ¿Sí? Y por eso estas de abajo son una matriz identidad. Y eso lo multiplicamos por una matriz que tiene cada una de las series hasta el momento t. ¿Sí? Aquí una nota, m, siempre que se vea m, es el número de series en total. En este caso de esta estructura sería m igual a 7. Y k, ese son el número de series de nivel más bajo, es decir, estas de acá. Por tanto, esta matriz S siempre va a ser de tamaño m por k, y esta matriz y, o bueno, este vector en este caso, siempre va a ser k por m. ¿Listo? Ahora, cualquier
tipo de pronóstico coherente se puede interpretar de esta manera o se puede expresar de esta forma. Y aquí ya digamos que estamos entrando en cómo se hace el pronóstico como tal. Tenemos una Y que tiene esta virgulilla. Esta la vamos a utilizar para denotar un pronóstico ya coherente. Y va a ser igual a la matriz de sumas o de agregación, ¿sí? Que es la que veíamos anteriormente. Una matriz P que se llama matriz de mapeo. Ya voy a entrar un poco más en qué hace esa matriz. Y multiplicada por unos pronósticos base. O sea, si yo quiero tener un pronóstico que sea coherente, lo que tengo que hacer es generar unos pronósticos base para todas las series, ¿sí? Y multiplicarlo por una matriz de mapeo y una matriz de agregación, ¿sí? Que cumple con las restricciones que hemos puesto anteriormente. ¿Cómo se ve esa matriz P? Básicamente, ¿cómo se ve y qué hace esa matriz P? Esa matriz P lo que hace es extraer la información relevante de cada una de las series. ¿Sí? En este caso, pues esa información es la media de cada una de esas series. Y si queremos hacer el bottom-up con este método digamos, para expresar un pronóstico, pues lo que tendríamos es que solo se usan las 4 series de más abajo en esta estructura. ¿Sí? Pero esto indica que esta matriz P puede hacer todos los tipos de pronósticos que uno quiera. Incluso pues aquí traje el ejemplo del bottom-up, pero se puede expresar así el top-down o el middle-out y se pueden expresar así todos los métodos posibles de combinación de esta matriz de series o de pronósticos base. Con esto ya definido, y esto pues está hecho en Hinman 2011 y lo muestra de esta manera para explicar su método de reconciliación. Ellos proponen un modelo de regresión. Es listo, entonces queremos estimar esto, ¿sí? Ya tenemos la estructura, ahora queremos estimarlo. ¿Cómo lo estimamos? Pues esto se puede mostrar como un modelo de regresión en el que los pronósticos base son iguales a los valores medios de Y, ¿sí? Sumados, más un error de coherencia. Entonces esto es un poco dividir las partes que me salen en el pronóstico base. Yo estoy diciendo que adentro de ese pronóstico base tengo un pronóstico ya coherente, ¿sí? Y lo estoy expresando de esta forma. ¿Para qué lo expresamos de esta manera? Pues para poder para poder solucionarlo con un estimador GLS, o sea, para poder estimar el valor de este beta T más H. H, por cierto, creo que no lo he mencionado, es el número de pasos adelante que quiero pronosticar. Entonces, siempre que H es por eso. ¿Listo? Como les decía, EH es el término de error de coherencia y su varianza, pues la definimos como simplemente un valor que va cambiando para cada paso adelante. ¿Sí? Y eso lo necesitamos para hacer el estimador GLS. Si este valor fuera conocido, esta varianza, pues podríamos hacer este estimador GLS y obtendríamos lo que es la combinación óptima de todos los valores que tengo de las series para obtener un valor reconciliado de cada una de ellas. Sin embargo, esa matriz no tiene rango completo y esto es algo que muestran en el paper. O sea, no es identificable y por tanto no se puede invertir. Y si no se puede invertir, pues no se puede obtener el estimador GLS. Ellos en este primer paper evaden la estimación de esta matriz de varianzas y covarianzas, estableciendo que es una constante positiva KH para cada paso adelante por la matriz identidad. Es decir, es constante para todas las series. ¿Sí? Eso es una forma y colapsa este estimador GLS a un estimador MCO, básicamente. Bueno, OLS, sí, para mantener que está en inglés. Y eso hace que sea muy atractivo porque computacionalmente pues, es muy sencillo de hacerlo. Pero en 2019 sale este paper de Minimum Trace y lo que viene a decir es, sí, esa es una forma de expresar esto, ¿cierto? Pero
encontramos una mejor y una que permite que haya más variación, o sea, más bien que esa varianza sea estimada de otras formas, ¿sí? Primero, definimos que hay dos tipos de errores. Está el error del pronóstico, que este pues es el que uno usualmente utiliza, por ejemplo, cuando calcula un RMS, y es la diferencia entre mi valor observado y mi valor predicho, ¿sí? Pero también existe el error virgulilla, que de nuevo la virgulilla siempre es para mostrarlo de coherencia, entonces este es el error eh, de la coherencia, ¿sí? Y es cuánto es la diferencia entre mi valor real y mi valor coherente, pronosticado. ¿Sí? Esto se define para encontrar esta equivalencia, y es que la varianza de este pronosticado, que la denominamos WH, se puede, más bien la varianza del reconciliado se puede expresar en términos de la varianza del pronosticado. ¿Sí? ¿Cómo? Pues haciendo una combinación de la misma forma que se hace y como lo vimos en la primera diapositiva de esta parte de revisión de literatura en pronósticos puntuales, y es multiplicándola por la matriz S y la matriz P. En este caso, como es la varianza, pues se multiplica, pues por eso aparecen dos veces, pero esta es digamos que esta varianza, que es lo que necesitamos para, que es equivalente a la matriz de varianzas y covarianzas que habíamos visto antes, se puede hacer en términos del pronóstico, ¿sí? Y esta sí se puede estimar, esta sí es identificable. Ahora ellos dicen, listo, ¿y cómo elijo cuál es ese P? ¿Cuál es la mejor forma en la que puedo combinar mi varianza y mis pronósticos para que me dé el mejor resultado posible? Pues lo que quieren es buscar una matriz P que minimice la varianza, o lo que es lo mismo, que minimice la traza de la varianza del pronóstico ya reconciliado, que es esta de acá. ¿Sí? De ahí que se llame MINT, Minimum Trace. El método es porque este es el objetivo, minimizar esa varianza. ¿Sí? Pues a través de toda la matemática que está aquí, no la voy a mostrar, pero si quieren, pues está en el paper. Llegan a que la matriz P óptima, la que hace esto que estamos pidiendo acá, está dada por esta expresión, ¿sí? En la que tenemos solamente la matriz de agregación. Y como esta WH sí es invertible, pues no tenemos el problema que sí teníamos en el anterior caso. Y en ese orden de ideas, si ya tenemos el P, si lo reemplazamos en el estimador GLS, pues nos da que el estimador GLS de la Y reconciliada es igual a esta expresión que tenemos aquí, multiplicada, o sea, es S, P, pueden ver que esto es igual, S por P, por la Y estimada. Entonces lo único que estamos haciendo es reemplazar el P óptimo en lo que habíamos dicho anteriormente. Y listo, entonces ya tenemos esto, pero todavía nos queda la pregunta de cómo estimamos WH, ¿sí? Ahí hay varias formas, todas se basan en los pronósticos base. Entonces, por ejemplo, la de OLS, la solución OLS para estimar WH, pues es ponerla como una constante, ¿sí? Esta, si recuerdan, es la misma solución que nos daban en el paper de Hinman, que es el primer acercamiento que hubo a generalizar estos métodos de reconciliación. También tenemos el WLS, en el que tenemos un estimador de la varianza como la multiplicación de los errores en todos los momentos t, ¿sí? Pero se llama WLS pues porque tiene un peso aquí sobre cada uno de los t. Y esta es 1 porque estamos utilizando la varianza del one step ahead, del un paso adelante, del pronóstico de un paso adelante. Y tenemos el que ellos llaman MINT, que es como el que ellos consideran óptimo, y de hecho el que proponen. Y es, bueno, no, vamos a hacerlo que pueda variar un poco más esto, ¿sí? Y es la varianza, la vamos a estimar con esto es un estimador de,
¿cómo se traduce esto? Shrinkage, es como de reducción. Ahorita lo busco, qué pena. Es que toda esta literatura pues está en inglés. Y este parámetro básicamente lo que está haciendo es decir, vamos a hacer que la traza, la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas sea la mínima posible, mientras que todas las covarianzas son en el límite son 0, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es optimizando la mejor matriz de varianzas y covarianzas, cosa que la diagonal sea unos valores, pero que las que están fuera de la diagonal, las covarianzas, sean 0 en la medida de lo posible. Entonces esto es lo que hace, digamos, esto es lo que minimiza este método. Ahora, hasta ahí llegamos. De aquí, esto se propuso, como les mostré, en 2019. ¿Sí? Ya digamos que aquí estamos en este momento en cuanto a pronósticos puntuales. Ahora, si ven, estamos necesitando una estimación de la matriz de varianzas y covarianzas, que es lo que uno necesita para generar, por ejemplo, un intervalo de confianza, una distribución gaussiana. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de pronósticos probabilísticos y por último, pues vamos a juntar esas dos cosas. En pronósticos probabilísticos, esto es en la parte de series de tiempo jerárquicas, es muy nueva. Entonces vamos a empezar un poco por cómo o cuáles son las ventajas y cómo nace esto de los pronósticos probabilísticos, cuál es el objetivo de hacer esto. Hay dos papers de 2013 y 2014 que muestran y hacen un poco una revisión de todo este trend, toda la tendencia de hacer pronósticos probabilísticos. Y ellos dicen, mire, todo lo que hemos encontrado hasta ahora dice que yo cuando voy a hacer un pronóstico de este tipo, lo que estoy buscando son dos cosas, ¿sí? Una, que haya calibración, y eso significa que la función de probabilidad que estoy encontrando sea igual, ¿cierto? O a la distribución original de los datos, que es esto F, que sea indistinto de Y, ¿sí? Y que esté concentrada. Entonces, ¿qué significa que una distribución esté concentrada? Pues yo aquí traigo un ejemplo gráfico y es, en este caso, la rojita es más concentrada que la azul. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si estas dos están calibradas, pues yo voy a preferir la rojita porque me da valores más acotados, está digamos, más concentrada, esa es la palabra. Ellos dicen, mire, entre más concentrada, mejor, dado que la distribución de predicción esté calibrada. ¿Sí? Si yo tengo la primera y tengo dos que quiero comparar, pues prefiero la que esté más concentrada. Y eso es básicamente lo que hacen estos siguientes dos papers que proponen dos métodos distintos para juntar las dos literaturas. Entonces, en este caso tenemos a Gamakumara en 2018 que proponen un método derivado del que vimos anteriormente. Justamente ese método, como vieron, necesita para la estimación puntual, necesita igual estimar la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, pues se puede hacer en el marco gaussiano una distribución de probabilidad. Lo que ellos prueban es que geométricamente se mantienen las mismas propiedades, y como se mantienen las mismas propiedades, el método es extendible digamos, a esta parte, a generar una distribución. Y también tenemos en 2019, Athanasopoulos proponen usar bootstrapping para inferir la distribución de los errores. Es decir, aquí no le vamos a imponer que sea gaussiana, sino que vamos a estimar esos errores, perdón, a través de bootstrapping. Lo que hacen es pues computarlo, el pronóstico más los errores que están inferidos con bootstrapping, y utilizan esta en lugar de la Y gorrito solita para hacer la estimación. ¿Sí? Aquí, como dice, pues EV son esos errores reconstruidos. Entonces, pero si bien estos dos papers proponen estos dos métodos, pues poco sabemos cómo se comporta cada uno de ellos, ¿sí? Y son algoritmos bien distintos. Entonces, pues, como decíamos al inicio, vamos a desarrollar un experimento para
evaluar cada uno de ellos. ¿Cómo empezamos? Pues tenemos la misma, una estructura igual la que hemos venido mostrando en toda la presentación. Es una estructura de 3 niveles con 7 series y 4 series en el nivel más bajo, y hacemos simulaciones de Monte Carlo. ¿Cómo? Generamos 4 series, ARIMA, P de Q, en la que P y Q pueden ser 0, 1, 2 con igual probabilidad, o sea, probabilidad 1/3, y D puede ser 0 o 1, también con igual probabilidad, en este caso probabilidad de 1/2 cada una. ¿Por qué generamos 4 series y no 7? Porque queremos simular el caso en el que, no sé, pues el caso más usual, que es por ejemplo el PIB. Yo para calcular el de más arriba, pues sumo los más pequeñitos. Entonces genero los más pequeñitos y voy sumando para obtener esta de acá, ¿sí? Entonces lo que hacemos es generar el bottom level y luego ir sumando para obtener las otras series. Y pues esta es la tabla de parámetros. Esta la adaptamos de este paper, y es para asegurar que todos los parámetros estén en el espacio de componentes que sea, no, perdón, el espacio de parámetros que sea invertible. Es decir, que no vayamos a tener problemas bueno, no, de autocorrelación no. En este caso, que no vayamos a tener problemas de que la serie no sea estacionaria. Y lo que hacemos para simular una correlación entre cada una de esas series, porque como pueden ver hasta acá son independientes, es hacer que los errores, le sumamos, digamos, a esas series originales, los errores que vienen de una distribución normal multivariada con media cero y covarianza contemporánea del error de este estilo. ¿Por qué de este estilo? Porque esta nos dice que en los niveles que hacen parte de un mismo nodo, están más correlacionados entre sí mismos que con series que están en otro nodo. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, A y AB están más correlacionadas, más fuertemente correlacionadas que AA con BA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando están en el mismo nodo, pues son más correlacionadas, y esta matriz nos permite eso. ¿Qué es lo usual? Pues usualmente sucede eso. Hacemos este ejercicio para 3 tamaños de muestra, de 60, 180 y 300. Digamos que la idea es un poco una muestra pequeña, una muestra mediana, una muestra que se puede calificar como grande, y lo hacemos solamente para un paso adelante. Es decir, que H siempre va a ser igual a 1 en estos experimentos. Siempre guardamos la última observación de estas como muestra de evaluación, ¿sí? Entonces la evaluación siempre está hecha sobre la última. Se generan los pronósticos base, o sea, como vieron, hasta aquí era cómo generamos las series, y ahora vamos a pasar a cómo hacemos la simulación de que estamos estimando esas series. Entonces los pronósticos base los generamos con modelos ARIMA y ETS. Esto pues utilizamos R y las funciones AutoARIMA y ETS del paquete Forecast, para hacer automáticamente el mejor modelo, el que minimice los criterios de información. Y generamos esos pronósticos base para todas las series, generamos las métricas de evaluación con la última observación, y se repite el proceso 10.000 veces. Es decir, todo lo que les acabo de decir se repite 10.000 veces para obtener pues muchos 10.000 métricas para cada una de ellas. Ahora, ¿cuáles son esas métricas? Nosotros hacemos, si bien nuestro objetivo es evaluar los algoritmos probabilísticos, pues queremos utilizar el puntual como benchmark. Este es el que se ha pues utilizado normalmente. Entonces nos parece interesante tenerlo allí disponible para que se pueda comparar si el comportamiento es igual, es diferente o qué pasa. Entonces, en los pronósticos puntuales tenemos 2 métricas, el RMSE y el MAE, que pues, son 2 medidas del error. Esta es la medida absoluta del error, y esta es la medida cuadrada del error, ¿sí? Y para ir como a lo que es más interesante, utilizamos estos 3
estas tres métricas que vienen de la literatura del clima, de pronósticos climáticos. Todas estas son medidas de distribución, entonces por eso siempre van a ver que es el valor esperado de cada una de las series, donde este Y es el real, este es el observado, y esta parte de acá nos dice, si notan, esta se llama Cumulative Rank Probabilistic Score. Esta parte de acá es igual al MAE, es la diferencia absoluta en términos absolutos entre el valor esperado de la diferencia del Y estimado y el Y observado. Pero esta segunda parte es la que mide la dispersión. Entonces eso es lo que hace que sea probabilística. En este caso es la diferencia entre, entre dos, digamos, dos realizaciones, ¿sí? De esa función de probabilidad que se genera, y es el valor esperado de esa diferencia. Entonces es una medida de dispersión. Esta se hace para cada una de las funciones de probabilidad que se encuentra, es decir, para cada serie se genera una función de probabilidad, y esta métrica se realiza para cada una de ellas. Las dos siguientes lo que hacen es generalizar la anterior. Bueno, de hecho este se llama Energy Score. Este lo que hace es generalizar este de acá para tener en cuenta la distancia entre todas las series al mismo tiempo. Entonces de este vamos a tener 7 observaciones, de este solo vamos a tener una que me dicen toda la estructura, qué tan cerca o lejos está del valor real. Y por último tenemos el Variogram Score, que es pues sí, un score, un puntaje basado en un variograma de las dos funciones, o sea, de la función de probabilidad y de las funciones de probabilidad de cada una de las series. Entonces estas son las métricas que vamos a utilizar para medir qué tanto mejora o desmejora un método frente a otro. Finalmente, para poner todo como en los mismos términos, utilizamos algo que se llama Skill Score. Esto de nuevo viene de la literatura del clima, de pronósticos climáticos, y es básicamente es la diferencia porcentual, pero invertida. ¿Sí? Ya no tenemos el -1, sino 1 menos. ¿Eso qué quiere decir? Que un mayor Skill Score es mejor, y la diferencia porcentual es entre el puntaje que obtiene el forecast base, en este caso nuestro pronóstico base, y el pronóstico que saca nuestros algoritmos de reconciliación. Entonces, entre más alto, pues mejor. Está invertido porque en todos los casos de las métricas que hemos mostrado, entre más cercano a 0, pues es mejor. Pero como está invertido, en este caso un mayor skill score es positivo, ¿sí? Para que tengan en cuenta que hacia arriba es mejor que estar hacia abajo. Y ya vamos a pasar a los resultados. Aquí intentamos mostrar todo de la forma más, digamos, más clara y didáctica posible, y nos decantamos por mostrar gráficos para cada uno de ellos. Como les decía, originalmente utilizamos dos métodos de pronóstico base, uno el ARIMA, entonces voy a empezar por ahí. Y cada una de estas figuritas nos muestra cuál es el método de reconciliación que estamos usando en cada caso. Entonces el cuadrito rojo siempre va a ser el bottom-up, que hace de benchmark, digamos, y estos son los otros métodos que proponen en estos papers, en estos algoritmos de reconciliación. Este es para pronósticos puntuales, entonces este es el que queremos usar como comparación para cómo se comportan en probabilístico. Aquí estamos graficando el MAE. Solamente traje este pues para no demorarme tanto. Y como pueden ver en todos los niveles, si uno hace como un promedio de todos esos skill scores, el que mejor le va es el bottom-up cuando hacemos ARIMA con ARIMA. Es decir, como sabemos que nuestro Data Generating Process es ARIMA, si hacemos el pronóstico con ese mismo modelo, encontramos pues que efectivamente hacerlo de abajo hacia arriba pues es lo mejor. Sin embargo, noten que la crucecita, que es el MINT, está muy cerca, al igual que el WLS, ¿sí? Si vamos a ver como en qué niveles donde
o en qué nivel pasa qué cosa. En el bottom level es en el que el bottom up tiene el mejor, pues la mejor, o sea, le va mejor, ¿sí? Y es, a todos los otros les va peor. ¿Por qué? Porque de nuevo está coincidiendo el método de pronóstico con el método de generar los datos. Pero en el top level se ven mejoras significativas, igual que en el primer nivel, que es el de la mitad. Si vamos y vemos, y aquí, ¿por qué hicimos esto del ETS? Pues usualmente cuando uno está pronosticando, uno no conoce el proceso generador de datos, entonces esto es un poco para simular esa característica, ¿sí? O más bien ese riesgo que siempre existe cuando uno está pronosticando. Y en este sí vemos que el Minty siempre sale mejor que los otros algoritmos de reconciliación. Entonces aquí digamos que un poco la lección en puntuales y que ya estaba mostrada en otros papers es cuando el método, le pegamos al método exactamente, pues mejor bottom up, pero si no le pegamos al método, pues es mejor utilizar algoritmos de reconciliación que mejoran significativamente los resultados de los pronósticos. En este caso, MINT es al que le va mejor. Y vamos ahora sí pues a lo importante y es a cómo le fue a los probabilísticos, ¿sí? ¿Se comporta igual, se comporta diferente? ¿Qué es lo que nosotros queremos responder? Aquí tenemos primero el Variogram Score, ¿sí? Traje este que es el que tiene en cuenta todas las series de nuevo, entonces por eso solo hay una observación. A la izquierda tenemos con el Forecast Method ARIMA y aquí con un modelo TS. Entonces vean que el comportamiento es más o menos similar y es en probabilístico también al que mejor le va es al bottom-up, ¿sí? En la mayoría de los casos, exceptuando este, que es en una muestra pequeña, lo cual es bastante interesante. Al parecer, si uno tiene una muestra pequeña, vale la pena utilizar OWLS o MINT. Y cuando se utilizan ETS, pues el claro ganador, al igual que lo que encontrábamos en los puntuales, pues es el MINT, el Minimum Trace, ¿sí? Para todos los tamaños de muestra. Sino lo que sí va pasando es que esa mejora, recuerden que aquí estamos graficando la mejora, se va haciendo más pequeña en cuanto más grande sea el tamaño de muestra. Y para ver como un poco cómo se distribuye esas ganancias en cada una de las series, porque como mencioné en el anterior caso, estamos teniendo en cuenta toda la estructura. Aquí utilizamos el CRPS para mostrar eso. ¿Sí? Y fíjense que en el bottom level hay ganancias con MINT y con WLS. Y en el top level y en el de la mitad, las ganancias son, digamos, como indiscutibles. Siempre hay espacio a mejorar los pronósticos a través de utilizar estos algoritmos de reconciliación. ¿Sí? Esto es en el caso gaussiano, lo que les he mostrado hasta ahorita. Entonces vamos a pasar ahora a ver cómo se comportan el otro algoritmo, que es el no paramétrico. Aquí. Bueno, perdón, me salté algo. Aquí está el ETS. En el anterior, este es solo el ARIMA, este es el ETS. Entonces pueden ver que pasa lo mismo que en los puntuales, y es que el MINT es incluso más fuerte la ganancia, más grande, si uno no le pega al proceso generador de datos. En los no paramétricos encontramos algo bien distinto. Y esto probablemente tenga que ver con que los errores de los ARIMAs están generados desde una multivariada normal, pero vale la pena pues ver qué pasó aquí. Fíjense que para todas las series, este es el Variogram Score, bien sea en ARIMA o en ETS, a ninguno, pues, solo al método OLS le va mejor que al benchmark, ¿sí? Que es el 0, que es el base, ¿sí? Y además la mejora es grande con OLS. Entonces parece que aquí combinar estas cosas de la forma más sencilla posible, que es hacer, que la varianza sea constante, pues es mejor en este caso. Y si vamos a ver cómo se comporta eso por cada uno de los niveles, pues lo que vemos es que en el nivel de abajo sí hay, digamos, ganancias en todos los métodos, ¿sí? De reconciliación,
pero esas mejoras se van perdiendo en el nivel 1, en el nivel más alto. De hecho, son incluso, o sea, son peores que el pronóstico base. El 0, recuerden, es el pronóstico base. Entonces, como son peores, pues al final en todos los niveles termina solamente saliendo bien el OLS, que es el que está más cerca del 0 en estos casos. Y cuando tenemos un modelo que no le pega, que no es igual al proceso generador de datos, pues encontramos algo muy parecido. O sea, no, al parecer no hay una diferencia entre los modelos. Si bien aquí las ganancias son más pequeñas, porque acá eran del orden del 20%, cuando lo hacemos con ETS pasa lo mismo. En no paramétrico, en este método no paramétrico, el OLS es el que genera mejores resultados. De nuevo, quiero recalcar, esto puede, y de hecho tiene que ver con que generamos la correlación entre los arimas originales con una multivariada normal. Entonces aquí digamos que hay espacio a seguir viendo si esto se comporta igual para otro tipo de series, o sea, que estén generadas con otro tipo de modelos. Aquí hicimos una tablita y es la única tabla que vamos a mostrar hoy. Y es, si bien el Skill Score nos dice, bueno, qué tanta diferencia hay, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia porcentual? Pues aquí tenemos los valores como tal de cada una de las métricas. Entonces, aquí tenemos el Variogram Score para ARIMA y para ETS y para cada uno de los tamaños de muestra. Y pueden ver que el de Bootstrap siempre es más alto, ¿sí? Que en gaussiano, pero esa diferencia va desapareciendo entre más grande es el tamaño de muestra. Digamos que eso tiene sentido porque cuando uno hace bootstrapping, entre más datos tenga, pues más se puede acercar a cómo es la distribución, o sea, inferir la distribución real detrás de los datos. Pero en este caso, pues no se logra hacer eso y el gaussiano pues sigue siendo mejor para todos los casos, con todos los métodos de reconciliación. Y ya, eso es, digamos, es lo que les quería mostrar. Ya como comentarios finales, algo súper importante es que fíjense que siempre y en todos estos casos de simulaciones hay espacio a la mejora de los pronósticos, incluso en los que son probabilísticos. Entonces, se puede pasar a hacer pronósticos probabilísticos sin perder esa mejoría que tienen los algoritmos de reconciliación en los pronósticos puntuales. De hecho, en el mejor de los casos, vimos que para todas las series hay una mejora del 16.26%. Obviamente este es el mejor de los casos, pero digamos que solo como un dato de que la mejora es sustancial. El siguiente es que con un proceso generador de datos ARIMA, que es lo que hicimos en este trabajo, pues encontramos que el pronóstico probabilístico gaussiano tiene mejores resultados que la aproximación no paramétrica. Y en general el MINTI Shrink, este es porque es el Shrinkage Estimator, que es el que les mostré hace un rato, es el mejor método de reconciliación tanto para métodos, para pronósticos puntuales como para probabilísticos. Entonces, si uno quiere pronosticar una serie, probablemente debería utilizar este método de reconciliación. Por último, unas recomendaciones para el forecaster, y es que usar estos métodos que hemos mostrado puede mejorar los pronósticos y pues a través de tomar ventaja de la estructura jerárquica, es decir, tenemos más información, pues ¿por qué no utilizarla? Y efectivamente termina en que mejora los resultados. Y lo segundo es que los algoritmos de reconciliación probabilísticos pues permiten generar intervalos de confianza que son muy importantes para la toma de decisiones, y esto es algo que no queremos que se deje de lado y que más bien todos vayamos haciendo la transición, así como se está haciendo en la literatura, que los que utilizamos este tipo de algoritmos para tomar de decisiones, pues demos los datos, no solo los puntuales, sino también intervalos de confianza que permiten dar esa medida de incertidumbre sobre el futuro. Entonces, eso es, digamos, lo que queríamos recalcar aquí al final. Y listo. Por último les dejo mi contacto. Yo soy pues Cristian Urbano, como les dije al principio. Ahí está mi correo. Yo hago parte del Centro de Investigación de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI. Y pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues bienvenido.
¿Alguien tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Nos puedes contar más o menos cómo fue el proceso de los datos para poder llevar todos los experimentos que llevaste a cabo? Es que no me quedó claro. O sea, ¿cuáles son los datos orígenes? Cuente. Los datos originales, sí, claro, se generan a través de modelos ARIMA. Entonces estamos simulando cómo serían los datos originales si estuvieran generados con un proceso ARIMA. Como les decía, dejamos que los parámetros de los ARIMAs, o sea, el PEI, D y Q, variaran, ¿sí? De forma que no estamos, digamos, no estamos restringiendo los datos a que sean solamente de orden 1 o de orden 0, sino que lo tenemos que puede hacer de orden 0, 1 o 2 en la parte AR o MA y de orden 1 en la parte integrada. Entonces, generamos las 4 series de abajo, ¿sí? Y esas las sumamos para generar las otras series. Es decir, para tener como la base de datos que yo tendría, si tengo el PIB adelante, pues lo que hacemos es por detrás hacer una simulación ARIMA con estos parámetros y que tienen una correlación entre las series de abajo que es más fuerte entre los que son del mismo nodo, que eso está dado por esta covarianza que está aquí. No, Listo, no sé si vale. eso aclara un poco la duda. Sí, sí, sí. Listo, vale. Gracias, gracias, Cristian. Dale. Cristian, una pregunta, creo pues que muy boba, pero cuando uno habla de pronósticos probabilísticos aquí, no se refiere a que uno esté pronosticando una distribución de probabilidad del resultado, sino un pronóstico puntual con un intervalo de confianza. No, yo estoy generando una función de probabilidad de la cual puedo extraer un intervalo de confianza. Pero atrás está la estimación de la función de probabilidad. Pero yo una pregunta muy boba, ¿por qué uno cuando estudia series de tiempo, a uno nunca le enseñan que lo que uno pronostica tiene una interpretación probabilística? Pues no sé ahí si en la enseñanza, no sé si el profe Julio tiene Digamos, ahí. los únicos que pronostican probabilísticamente son los bayesianos. Ujú. Entonces ahí pues no sé si es un tema de terminología o qué es, o la distribución tuya es condicional a la muestra o condicional a al verdadero parámetro, no sé. Digamos, porque un intervalo de confianza pues no es una probabilidad. Sí, de acuerdo. Sí, la cosa es, por detrás acá, cuando hablamos de pronósticos probabilísticos, sí estamos hablando de que se genera una función de probabilidad. Está condicionada a que sea calibrada, que es uno de los conceptos que mencionaba allí en esa literatura, y es que la función de probabilidad que estoy encontrando sea pues estadísticamente igual a la real, digamos, la que se puede sacar de los datos. Entonces, si yo, un poco el cómo verlo intuitivamente, si yo saco valores aleatorios de cualquiera de las dos, pues debería obtener lo mismo. Sí, ese es un poco Digamos, para el... tener calibración, yo entiendo que tenés que tener un pronóstico probabilístico como tal. Pues calibración te referís a que uno pronostica que la probabilidad de los eventos es tanto y después va uno y mira la frecuencia de esos eventos a ver si coincide con esa probabilidad. Ujú. ¿Es eso el que uno debe tener una línea pues de 45 grados más o menos y está bien calibrado? Sí, básicamente es eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que tu pronóstico sea probabilístico? Que ¿por qué es una función de probabilidad? Es decir, estás ignorando no sé, la incertidumbre muestral de los coeficientes estimados y entonces decís son estos y entonces ya solo el error es el que da el pronóstico probabilístico. Tal cual, Sí. exactamente, ese es el punto. En un contexto no bayesiano, para
y es muy importante la distinción que hiciste, no probabilístico en un contexto no bayesiano, lo cual puede confundir un poco en la literatura, de hecho, pues porque una cosa es el contexto bayesiano, como tú lo mencionabas, y este es el otro, el frecuentista. Entonces sí, es tal cual lo que acabas de decir. Ya. Ah, bueno, no, pues está chévere. Entendí más, listo. Y bueno, y esta sí ya es una pregunta como en la práctica, dos preguntas como de la práctica, porque la verdad me pareció súper interesante el problema y lo de los pronósticos puntuales. Muy recientemente con dos de los investigadores de nuestros lo estuvimos pues revisando. Esa literatura que mostraste pues fue justamente la que usamos y no nos funcionó muy bien. Pero entonces yo tengo dos preguntas ahí. Una es, esto, si uno lo compara contra métodos de ensambles de modelos, digamos así como más libres, como de aprendizaje de máquinas o algo así, ¿cómo le va? Digamos, ¿cómo se compara esto de si uno, sí, si uno lo compara con métodos tradicionales de ensambles de aprendizaje? Si querés, Cristian, contesto esa. Dale. Nosotros, pues a ver, la verdad, yo creo que llegamos a la misma a este problema por la misma razón que ustedes llegaron al problema, y en la práctica, por ejemplo, en el mundo de los negocios, pues la gente quiere pronosticar las ventas de un producto y luego llega el siguiente producto y luego quiero la línea y luego quiero la marca y luego quiero toda la empresa, ¿cierto? Entonces, esa vaina pues empieza y no suma y eso nunca suma y entonces, ¿cómo hacemos para que sume? Y ahí es donde aparece esta literatura pues a salvarle uno un poquito el problema y esa vaina no cuadra, como tú lo mencionas en la práctica, ¿cierto? Entonces, lo primero que vimos es, bueno, pero es que estamos dando pronósticos puntuales y no pronósticos y no intervalos de confianza. Y digamos, lo primero que aprende uno cuando está haciendo un pronóstico es que, pues, más bien genere intervalos y no genere un estimador puntual. Y ahí arrancamos, y de hecho por eso arrancamos y por eso Cristian empezó a trabajar en esto. Y por el otro lado tenemos el paralelo de los ensambles, que tú mencionas, en lo cual no hay nada escrito en este tema. Es decir, eso claramente es el siguiente paso. ¿Qué pasa con los ensambles y el mundo jerárquico? Porque aquí si vos notas, se pega uno a un tipo de modelo para todas las jerarquías, para todos los niveles de la jerarquía. Pero ¿qué pasa si uno empieza a hacer ensambles o a mezclar modelos? Ese tipo de cosas pues no hay nada en la literatura y pues la idea es seguir trabajando en eso. Pero la respuesta en última es no sabemos, ni idea de la pregunta que estás haciendo porque no hay nada escrito. Ya, nosotros, sí, no, justamente hemos llegado muchas veces a este problema por lo que dices, porque uno tiene pues pronósticos de diferentes productos y va agregando y esa vaina se va despelotando. O agrega uno para poder uno tener series más completas, pues, o algo así. Pero esa última de los ensembles, pues nosotros una vez tratamos algo, pero nosotros mismos, pues, digamos, tratando de hacer algo distinto y se nos demoraba mucho, pues en particular, por eso lo abandonamos, pero lo que hacíamos era que hacíamos, decimos, cualquier modelo de aprendizaje de máquinas en las ramas de abajo y cuando agregábamos, perdón, mejor dicho, penalizábamos una función de aprendizaje por el hecho de que al agregar diera mal. Entonces balanceaba el pronóstico individual con el pronóstico agregado. ¿Diera mal es que no fuera coherente, o sea, que no cuadrara? No, simplemente pues hacíamos como una penalización de la agregación. Entonces, si Ok, ya. el error era, pues sí, y después hacíamos como validación cruzada y tratábamos de encontrar el parámetro que mejor funcionara. Pero bueno, no, está súper interesante, la verdad, muy chévere, muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. Amado.
Amadis, Julián, que están ahora haciendo modelos de series de tiempo. Por el momento no. Bueno, no, pues está muy interesante. Muchísimas gracias, Cristian y Julio. Listo. Pues igual si tienen cualquier comentario adicional y lo quieren, pues quieren hacerlo llegar a mi correo, pues bienvenido. Ahí está. Ahí lo dejé ahorita, ccurbano@icesi.edu.co, por si acaso. ¿Listo? Sí, compartimos después la tesis cuando la saquen. Buenísimo para intentar algunos de esos modelitos. Pues sobre lo que mencionaron, pues de los pronósticos probabilísticos, no lo hemos hecho y suena muy interesante. Sí, algo ahí importante es esa literatura está, ahorita mismo lo que nosotros estamos evaluando, de hecho está en working paper. O sea, es bastante nuevo y pues sí es interesante ver qué tan bien funciona. Pero ya lo tienen publicado ahí en el CIENFI. La tesis, no, esta no. Ya, pero el working paper no tienen publicado. No, no, porque es que ni siquiera ha recibido la respuesta de los evaluadores, Sí. Cristian, entonces todavía no. Pero ya en estos días ya empezamos. Bueno, chévere, pues no, les agradezco mucho y bienvenidos siempre, Julio, al seminario y Cristian, siempre que quieran, acá Gracias. están bienvenidos. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Chao. chao. Gracias, chao. Gracias. Chao.